Mi abuela era la única persona en la familia que no me despreciaba. Cuando llamó pidiendo ayuda con sus medicamentos, mis padres la bloquearon y mi tía dijo, ya ha vivido lo suficiente. Sin dudarlo, tomé mis últimos $500 y conduje 650 kilómetros para ayudarla. Cuando llegué, me reveló que había ganado $333M en la lotería. Estaba poniéndonos a prueba a todos. Soy Savannah y tengo 28 años. Mi madre bloqueó el número de teléfono de mi abuela ayer. Aparentemente, pedir ayuda con los costos de los medicamentos te convierte en una carga. Mi tía Rebecca de hecho escribió en nuestro chat grupal familiar que ya ha vivido lo suficiente. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle al botón de me gusta y suscribirse. Si alguna vez te has sentido como la decepción de la familia, definitivamente querrás quedarte para saber lo que pasó después. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó, porque para entender a mi familia se requiere entender una simple verdad: nunca se suponía que yo existiera. Mi madre, Lisa, tenía 19 años cuando quedó embarazada de mí. Recién salida de la secundaria, saliendo con un chico que sus padres odiaban y completamente desprevenida para la maternidad. Yo era, por decirlo delicadamente, un inconveniente. Mientras otros niños crecían con cuentos para dormir sobre cuánto los querían sus padres, yo crecí sabiendo que era un error. No el tipo de error que los padres finalmente aceptan con historias de accidentes felices. El tipo de error que descarrila planes, arruina futuros y crea un resentimiento que nunca desaparece del todo. Porque nada dice amor incondicional como que te recuerden constantemente que arruinaste el plan de vida de alguien, ¿verdad? Cuando tenía 4 años, mi madre conoció a Robert. Robert era todo lo que mi padre no era: estable, empleado, respetable. Quería casarse con mi madre, pero venía con condiciones. Estaba dispuesto a aceptar a una mujer con un pasado, pero no estaba interesado en criar al hijo de otra persona. Así que mi madre tomó una decisión. Eligió su futuro por encima de su hija. Sorprendente, lo sé. Recuerdo el día que empacó mi pequeña maleta rosa. Me dijo que iba a quedarme con la abuela Rose por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmaran. Ese pequeño tiempo se convirtió en para siempre. Para cuando cumplí 5 años, mi madre se había casado con Robert, se había mudado a un bonito suburbio a 40 millas de distancia y había comenzado su familia real. Primero vino mi medio hermano Tyler, luego mi media hermana Madison 2 años después. Para ser justa, mi madre no me abandonó por completo. Me visitaba a veces, generalmente en días festivos o cumpleaños, trayendo regalos caros que se sentían más como pagos por culpabilidad que como expresiones de amor. Se tomaba fotos con nosotros juntas, evidencia para sus amigas de que todavía era una buena madre para su primogénita. Pero luego se iba de nuevo, regresando a su familia perfecta donde yo no encajaba. Debe ser agradable tener una familia que puedes visitar solo cuando es conveniente. Mi abuela, Rose, se convirtió en todo para mí. Tenía 53 años cuando me mudé permanentemente con ella. Una viuda que esperaba disfrutar de su independencia. En cambio, recibió a una niña traumatizada de 4 años que tenía pesadillas sobre ser abandonada. Vaya que le tocó la peor parte. Pero aquí está lo especial de la abuela Rose: nunca me hizo sentir como una carga. Cuando le pregunté por qué mami ya no me quería, me sentó en su cocina, nos preparó chocolate caliente a ambas y dijo: a veces la gente toma decisiones que no tienen sentido para el resto de nosotros, cariño. Pero estás exactamente donde se supone que debes estar. Trabajaba turnos dobles en el restaurante local para poder pagar cosas como clases de baile y útiles escolares. Cuando otros niños tenían a sus padres en los eventos escolares, la abuela Rose estaba allí con su uniforme de camarera, aplaudiendo más fuerte que nadie. Me ayudaba con la tarea aunque ella solo había terminado el 8º grado, y me leía todas las noches hasta que fui lo suficientemente mayor como para sentirme avergonzada por ello. El resto de la familia de mi madre me trataba como un recordatorio de su mal juicio. Eran lo suficientemente educados, pero siempre había un mensaje subyacente: realmente no perteneces aquí. En las reuniones familiares, yo era la niña que se sentaba en la mesa de los niños mucho después de que mis primos se hubieran graduado a la mesa de los adultos. Era a la que olvidaban incluir en las fotos grupales, el pensamiento tardío al planificar las vacaciones familiares. Porque nada construye la autoestima como ser tratada consistentemente como un miembro opcional de la familia.
Mi tía Rebecca, la hermana de mi madre, era particularmente hábil para hacerme sentir no deseada. Tenía esta forma de preguntar por mi madre con falsa preocupación: ¿cómo está Lisa? Debe ser tan difícil para ella, tener que preocuparse por ti además de todo lo demás. La implicación siempre era clara: yo era un problema que necesitaba ser manejado, una complicación en la vida por lo demás exitosa de mi madre. Pero la abuela Rose, ella me veía de manera diferente. Para ella, yo no era un error ni una carga. Era su nieta. Punto. Celebraba cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. Cuando entré en el cuadro de honor, puso el certificado en el refrigerador y lo dejó allí durante 2 años. Cuando fui aceptada en la universidad con una beca parcial, lloró de alegría y me llevó a la cena más cara que pudimos permitirnos. Nunca tuvo mucho dinero, pero tenía un amor infinito y una creencia inquebrantable en mi valor. Cuando dudaba de mí misma, lo cual era frecuente, dado cómo me trataba el resto de la familia, ella me recordaba todas las cosas que ya había superado. Eres más fuerte de lo que crees, Savannah. Lo has estado demostrando desde que tenías 4 años. Esa fuerza que ella veía en mí, estaba a punto de necesitarla toda. Para cuando me gradué de la universidad, la dinámica familiar se había establecido en un patrón predecible. Mi madre mantenía el contacto suficiente para no parecer una completa desobligada, pero nunca lo suficiente como para construir una relación real. Enviaba tarjetas de Navidad con mensajes genéricos y ocasionalmente le daba me gusta a mis publicaciones en Facebook, pero nunca llamaba solo para ver cómo estaba. ¿Por qué querrías hablar realmente con tu primogénita cuando puedes simplemente presionar el botón de pulgar hacia arriba en las actualizaciones de su vida? Tyler y Madison, mis medio hermanos, crecieron sabiendo de mí, pero sin conocerme realmente. Para ellos, yo era más como una prima lejana que aparecía en los principales eventos familiares, presente, pero no realmente parte del círculo íntimo. Eran educados cuando interactuábamos, pero siempre había esta barrera invisible. Habían crecido en la misma casa, compartían bromas internas y tenían recuerdos de los que yo no era parte. Yo era la hermana con un asterisco, la nota al pie de sí, Lisa tiene otra hija en la historia de su familia. Mientras tanto, la abuela Rose envejecía con gracia pero con terquedad. Incluso al entrar en sus 70 años, se negaba a bajar el ritmo. Siguió trabajando en el restaurante hasta los 75, afirmando que necesitaba algo para mantenerse ocupada. La verdad era que todavía le preocupaba el dinero, específicamente tener suficiente para ayudarme si lo necesitaba. Porque eso es lo que haces cuando realmente amas a alguien, te preocupas por su futuro incluso cuando apenas puedes permitirte tu propio presente. Cuando conseguí mi primer trabajo real después de la universidad, trabajando en una firma de marketing en la ciudad, la abuela Rose estaba más orgullosa que cualquier padre jamás lo ha estado. Guardaba cada artículo que escribía, cada campaña en la que trabajaba, aunque no entendía realmente qué significaba el marketing digital. Mi nieta está en publicidad, le decía a cualquiera que quisiera escuchar, como si yo dirigiera Madison Avenue en lugar de gestionar cuentas de redes sociales para pequeñas empresas. Me mudé a un apartamento más cerca del trabajo, a 1 hora de la casa de la abuela Rose. Era lo más lejos que había vivido de ella, y ambas sentimos la distancia. Hablábamos por teléfono cada 2 días, a veces más si sucedía algo interesante o si le preocupaba que no comiera suficientes verduras, ya sabes, preocupaciones normales de abuelos, a diferencia de mis verdaderos padres a quienes no les importaba si seguía respirando. Ella nunca entendió del todo el enfoque de mi generación hacia las relaciones y las carreras. Cuando le dije que estaba enfocada en construir mi carrera antes de sentar cabeza, asentía en señal de apoyo, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Quería que encontrara a alguien que me amara como ella lo hacía, incondicional y completamente. Mereces a alguien que vea lo especial que eres, decía durante nuestras llamadas telefónicas de los domingos. No te conformes con menos que eso. La ironía no se me escapaba. La mujer que me había mostrado lo que era el amor incondicional también era la que me animaba a no conformarme con menos, mientras que la familia que debería haberme amado incondicionalmente me trataba como una obligación de la que no podían deshacerse del todo. Durante este tiempo, la familia extendida había creado un chat grupal que incluía a todos excepto a la abuela Rose y a mí. Solo me enteré cuando mi prima Jennifer me agregó accidentalmente a un hilo que discutía los planes de Navidad. El mensaje que llegó dejó claro que habían estado coordinando eventos familiares sin nosotras durante meses.
Porque nada dice unidad familiar como planificar en secreto reuniones que excluyen a las personas que más necesitan inclusión. Cuando se lo mencioné a la abuela Rose, ella solo se encogió de hombros. Pueden tener su pequeño club, cariño. No necesitamos su aprobación para ser una familia. Pero pude ver que le dolió más de lo que dejó ver. Eran sus hijos y nietos, y la estaban excluyendo sistemáticamente de las discusiones familiares. Ella los había criado, los había apoyado en sus propias dificultades, y ahora que era mayor y potencialmente más necesitada, se estaban distanciando. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a la dinámica familiar. Durante las reuniones festivas, noté cómo las conversaciones se detenían rápidamente cuando la abuela Rose entraba en una habitación. Vi cómo hacían planes para actividades grupales, pero de alguna manera olvidaban mencionárselos hasta que era demasiado tarde para que ella se uniera. Era como ver una clase magistral de exclusión pasivo-agresiva. La peor parte era verla fingir que no se daba cuenta. Sonreía y asentía cuando hablaban de viajes que habían hecho o restaurantes que habían probado, sin mencionar nunca que no había sido invitada. Mantenía su dignidad incluso cuando sus propios hijos la trataban como una carga. Porque eso es lo que sucede cuando pasas toda tu vida anteponiendo los sentimientos de los demás a los tuyos, te conviertes en un experto en tragarte tu propio dolor. Me enfurecía, pero la abuela Rose siempre aconsejaba paciencia. La gente se enreda en sus propias vidas, decía. No tienen la intención de ser hirientes. Yo no era tan generosa en mi evaluación. Eran adultos que se habían beneficiado de sus sacrificios durante décadas. Y ahora que ella necesitaba que dieran un paso al frente, estaban encontrando excusas para dar un paso atrás. Concepto revolucionario. Tal vez cuando alguien pasa toda su vida cuidándote, podrías devolverle el favor cuando envejece. El cambio se hizo más evidente cuando la abuela Rose llegó a mediados de sus 70. Su artritis le dificultaba conducir largas distancias, por lo que asistía a menos reuniones familiares. En lugar de ofrecerse a recogerla o planificar eventos más cerca de su casa, la familia simplemente dejó de esperar que asistiera. Cuando se lo mencionó a mi tía Rebecca, la respuesta fue reveladora: mamá, ¿sabes lo ocupados que están todos? Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? Ciertamente no para la mujer que había pasado décadas haciendo las cosas más fáciles para todos los demás. Comencé a visitar a la abuela Rose con más frecuencia, conduciendo hasta su casa todos los fines de semana en lugar de cada 2 semanas. Cocinábamos juntas, veíamos sus programas de concursos favoritos y trabajábamos en su jardín. Era más lenta que antes, pero su mente estaba tan aguda como siempre, y su sentido del humor no había disminuido en absoluto. ¿Sabes de lo que me di cuenta el otro día?, dijo mientras plantábamos tomates un sábado por la tarde. Pasé tantos años preocupada por ser una carga para mis hijos que olvidé esperar que actuaran como familia. Ese comentario se quedó conmigo mucho después de que conduje a casa esa noche. Fue la primera grieta en su habitual armadura optimista, el primer reconocimiento de que tal vez el comportamiento de sus hijos no era tan inocente como había estado fingiendo. Debería haber sabido entonces que vendrían cosas peores. El chat grupal familiar fue creado un martes de octubre. Lo sé porque mi prima Jennifer, claramente la coordinadora tecnológica de la familia, me incluyó accidentalmente en el mensaje de configuración inicial antes de eliminarme rápidamente y enviarme un mensaje de disculpa privado. Lo siento, eso era para el grupo familiar. El grupo familiar, como si yo no fuera familia. Pero bueno, al menos estaban siendo honestos sobre cómo me veían por una vez. Hice una captura de pantalla de ese mensaje, no por mezquindad, sino porque capturaba perfectamente cómo me veían. Yo era familia adyacente, familia cuando era conveniente, excluida cuando les simplificaba la vida. Lo que no sabía en ese momento era que la abuela Rose tampoco había sido incluida. Porque aparentemente ser la mujer que dio a luz y crió a la mitad de estas personas no te califica automáticamente para el círculo íntimo. Durante meses, observé desde fuera cómo mi familia extendida se coordinaba cada vez más de maneras que no nos incluían. Fiestas de cumpleaños de las que me enteraba después de que habían pasado. Planes de acción de gracias que de alguna manera se olvidaron de compartir con nosotras dos. Intercambios de regalos de Navidad de los que no nos informaron hasta que alguien publicó fotos en Facebook. La exclusión era sistemática, pero mantenía una negación plausible. Oh, pensamos que alguien más te había dicho.
pensamos que estarías demasiado ocupada para venir de todos modos. Lo planeamos a última hora. No queríamos presionarte. Procedimiento operativo estándar para personas que quieren ser crueles mientras mantienen la superioridad moral. La abuela Rose lo manejó con su gracia habitual, al menos públicamente. Nunca se quejó ni exigió explicaciones. Cuando se enteraba de los eventos después de que sucedían, solo sonreía y decía algo como, bueno, parece que todos se divirtieron mucho. Porque eso es lo que una vida de anteponer los sentimientos de los demás te enseña, a tragarte tu propia decepción con una sonrisa. Pero comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Comía menos, dormía más y esa alegría característica parecía un poco forzada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, insistía en que estaba bien, pero yo podía ver a través de la fachada. Es increíble lo rápido que puedes detectar la felicidad falsa cuando la has estado interpretando tú misma la mayor parte de tu vida. La verdad es que ser sistemáticamente excluida por tus propios hijos pasa factura, sin importar cuán fuerte seas. En diciembre, las cosas empeoraron. Mi madre publicó una serie de fotos de lo que parecía una elaborada reunión familiar. Múltiples generaciones, todos vestidos de gala, claramente algún tipo de evento significativo. Tyler se había comprometido y habían organizado una fiesta de compromiso sorpresa para todos, excepto para la abuela Rose y para mí. Porque nada dice sorpresa como asegurarse de que la lista de invitados excluya a las personas que realmente se preocupan por tu felicidad. Cuando llamé a la abuela Rose para preguntarle si sabía algo al respecto, hubo una larga pausa antes de que respondiera. Vi las fotos en Facebook, dijo en voz baja. Parecía encantador. ¿Alguien te lo dijo de antemano? Otra pausa. Tu madre dijo que querían que fuera algo pequeño e íntimo. Pequeño e íntimo. 15 miembros de la familia, pero no la mujer que había criado a la mitad de ellos. Interesante definición de íntimo. Esa noche, me quedé despierta pensando en la crueldad casual de todo. No eran extraños ni conocidos lejanos. Eran personas que habían comido la comida de la abuela Rose, dormido en su casa, pedido prestado su dinero y dependido de su cuidado de niños gratuito durante décadas. Y ahora, cuando ella estaba a finales de sus 70 y necesitaba más inclusión que nunca, la estaban empujando sistemáticamente a los márgenes. Decidí llamar a mi madre directamente. Era hora de algunas verdades incómodas. Savannah. Hola, cariño, respondió, con la voz artificialmente brillante. ¿Viste las fotos de Tyler? ¿No es hermoso el anillo de Rebecca? Su nombre es Jessica, mamá. Tyler está comprometido con Jessica. El hecho de que mi madre ni siquiera pudiera recordar correctamente el nombre de su futura nuera era revelador. Y sí, las fotos se veían preciosas. Solo me pregunto por qué la abuela Rose y yo no fuimos invitadas. Silencio. Luego, bueno, fue muy de última hora, y sabíamos que ambas tenían agendas ocupadas. Fue una fiesta sorpresa, mamá. Por definición, los invitados no saben de ella con antelación. Y la abuela Rose no tiene exactamente un calendario social lleno, a menos que ver programas de concursos y preocuparse por el costo de sus medicamentos cuente como vivir la vida al máximo. Más silencio. Prácticamente podía oírla buscando una excusa que no la hiciera sonar como una terrible hija y madre. Es complicado, Savannah. Hay dinámicas familiares que no entiendes. Dinámicas familiares. Eso era rico viniendo de la mujer que literalmente me había regalado para evitar complicaciones en su propia vida. Inténtalo, dije. Soy bastante buena entendiendo dinámicas familiares, considerando que he estado navegando las complicadas en nuestra familia durante 24 años. Ella suspiró, claramente irritada porque no dejaba pasar el tema. Si tienes que saberlo, algunas personas sintieron que sería menos estresante si manteníamos la lista de invitados a la familia inmediata. Algunas personas. Nunca, siempre eran unas personas nebulosas tomando estas decisiones. Qué conveniente nunca asumir la responsabilidad personal por tus elecciones. ¿Y la abuela Rose no es familia inmediata? Sabes a lo que me refiero, Savannah. Pero sí sabía a lo que se refería, y ese era el problema. En sus mentes, la abuela Rose había sido degradada de matriarca a obligación. Ya no era alguien cuya presencia mejoraba sus reuniones.
Era alguien cuyas necesidades complicaban su logística. Después de colgar, conduje directamente a la casa de la abuela Rose. La encontré en su sala de estar, mirando un álbum de fotos de la familia de cuando mi madre y la tía Rebecca eran jóvenes. Solían incluirme en todo, dijo sin levantar la vista cuando me senté a su lado. Yo era la que organizaba cada día festivo, cada cumpleaños, cada celebración. Ahora me entero de ellos en las redes sociales como una extraña. Fue lo más honesto que había dicho sobre la situación, y escuchar el dolor en su voz hizo que mi pecho se oprimiera de ira. No te merecen, dije. Ella levantó la vista entonces, con los ojos llorosos, pero la voz firme. Siguen siendo mis hijos, Savannah. No sé cómo dejar de amarlos, incluso cuando actúan como si fuera invisible. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán profundo era este rechazo. No se trataba solo de fiestas perdidas o invitaciones olvidadas. La estaban borrando de sus vidas mientras aún estaba viva, tratándola como si ya se hubiera ido. No tenía idea de cuánto peor estaba a punto de ponerse. El mensaje llegó un jueves por la mañana mientras estaba en una reunión con un cliente. Mi teléfono vibró contra la mesa de conferencias y eché un vistazo para ver una notificación de un chat grupal que no reconocí. Cuando terminó la reunión, revisé mi teléfono correctamente. Me habían agregado al chat grupal familiar, finalmente. Pero mientras leía el historial de mensajes, mi emoción se convirtió rápidamente en confusión, luego en horror. Porque aparentemente mi inclusión no se trataba de un amor familiar recién descubierto. Se trataba de presenciar una clase magistral de crueldad casual. El primer mensaje era de la abuela Rose, enviado a las 6:47 de la mañana. Buenos días a todos. Odio preguntar, pero estoy teniendo problemas para pagar mis medicamentos este mes. El seguro no cubre tanto como antes, y me faltan unos $200. ¿Alguien podría ayudarme? Puedo devolverlo gradualmente. Era una petición tan simple y humilde. $200 por medicamentos, de una mujer que había pasado décadas ayudando a todos los demás financieramente cada vez que lo necesitaban. Ya sabes, cuando era útil para ellos. El siguiente mensaje fue de mi tía Rebecca, enviado 20 minutos después. Mamá, ¿has intentado preguntar en la farmacia sobre planes de pago? Luego mi madre, hay programas para personas mayores, mamá. Quizás investiga eso. Mi prima Jennifer, quizás podrías saltarte los medicamentos no esenciales por ahora. Saltarte los medicamentos no esenciales. Como si cualquier medicamento recetado a una mujer de 77 años fuera no esencial. Claro, juguemos a la ruleta rusa con la salud de la abuela porque pedir ayuda a la familia es una gran molestia. Seguí leyendo, sintiéndome más enferma con cada mensaje. Persona tras persona ofreciendo consejos, sugerencias, cualquier cosa excepto ayuda real. Estaban tratando su solicitud como si fuera un inconveniente, un problema que resolver con el mínimo esfuerzo de su parte. Como si les estuviera pidiendo que donaran un riñón en lugar del costo de una buena cena fuera. Luego llegó el mensaje que hizo que mis manos temblaran de rabia. Tía Rebecca, honestamente, a su edad, ¿cuánto tiempo más necesita realmente estos medicamentos? Ya ha vivido más que la mayoría de la gente. Ya ha vivido más que la mayoría de la gente. Me quedé mirando ese mensaje hasta que me ardieron los ojos. Estaban hablando de mi abuela. La mujer que había criado a sus hijos cuando necesitaban cuidado, que les había prestado dinero para autos y pagos iniciales, que nunca se había perdido un cumpleaños o un día festivo a pesar de ser sistemáticamente excluida de la planificación familiar. Y su respuesta a su petición de ayuda con los medicamentos era sugerir que tal vez ya no necesitaba vivir mucho más. Porque nada dice valores familiares como cuestionar si tu madre anciana merece seguir viva. El grupo se quedó en silencio después de ese mensaje. Esperé, esperando que alguien respondiera, que le dijera a Rebecca que era algo horrible de decir. Pero el silencio se prolongó. Aparentemente, a nadie le pareció su comentario lo suficientemente objetable como para desafiarlo. O tal vez todos estaban de acuerdo y simplemente no querían decirlo en voz alta. Finalmente, alrededor de la hora del almuerzo, hubo otro mensaje de la abuela Rose. No se preocupen, todos. Ya encontraré una solución. Siento haberlos molestado. Siento haberlos molestado. Se estaba disculpando por necesitar ayuda para seguir viva,
por tener la audacia de pensar que a sus propios hijos podría importarles si podía pagar los medicamentos que mantenían su corazón latiendo. Hice una captura de pantalla de cada mensaje en ese hilo antes de responder. Al tratar con gente tan insensible, la documentación es importante. Además, tenía la sensación de que estos mensajes podrían ser útiles más tarde. Mi mensaje fue simple: abuela Rose, no te preocupes por eso. Yo me encargaré de los costos de los medicamentos. ¿Puedes llamarme esta noche? La respuesta fue inmediata. De repente, todos tenían opiniones. Asombroso lo rápido que desarrollaron voces cuando alguien más estaba dando un paso al frente para hacer lo que ellos no harían. Rebecca, Savannah, no necesitas hacer eso. Mamá puede manejar sus propios gastos. Mamá, cariño, solo estábamos tratando de ayudarla a encontrar soluciones sostenibles. Jennifer, probablemente está exagerando cuanto necesita de todos modos. El retroceso era casi tan repugnante como los mensajes originales. Ahora que alguien realmente se ofrecía a ayudar, querían minimizar el problema y hacer parecer que yo estaba exagerando. Porque, por el amor de Dios, no fuera a ser que parecieran los hijos desalmados que realmente eran. Escribí y borré varias respuestas, cada una más mordaz que la anterior. Finalmente, me decidí por algo que dejaría mi posición muy clara sin darles munición para usar en mi contra más tarde. Estoy feliz de ayudar a mi abuela con lo que necesite. Eso es lo que la familia hace por los demás. El énfasis en familia fue intencional. Que se ahogaran con la implicación. Pero no había terminado. Llamé a la abuela Rose de inmediato. Cariño, no tienes que preocuparte por mis medicamentos, dijo tan pronto como respondió. Probablemente estaba siendo dramática. Estos viejos huesos no necesitan tanto mantenimiento como pensaba. Abuela, para. Mi voz fue más aguda de lo que pretendía. No estabas siendo dramática. Le pediste ayuda a tu familia con una necesidad básica y te trataron como una carga. Eso no está bien. Están ocupados, Savannah. Todos tienen sus propias cosas. No están demasiado ocupados para planificar fiestas elaboradas y publicar sobre ellas en las redes sociales. No están demasiado ocupados para coordinar chats grupales y actividades familiares. Solo están demasiado ocupados cuando necesitas algo de ellos. Curioso cuán selectivas son sus agendas ocupadas. Ella guardó silencio por un largo momento, luego, con una voz más pequeña de lo que nunca le había oído, lo sé. Esa admisión me rompió el corazón. Había estado protegiendo su reputación, incluso conmigo, fingiendo que su negligencia era un descuido inocente en lugar de una crueldad deliberada. Porque eso es lo que hacen las buenas madres. Protegen la imagen de sus hijos incluso cuando esos hijos las están destruyendo. Voy a verte este fin de semana, dije. Vamos a ir juntas a la farmacia y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Y abuela, nunca más vas a disculparte por necesitar ayuda. Después de colgar, me senté en mi auto fuera del edificio de oficinas, temblando de furia. Estas personas se habían pasado décadas beneficiándose de su generosidad. Y en el momento en que ella necesitaba algo a cambio, intentaron hacerla sentir culpable por pedirlo. Bueno, tenía noticias para ellos. Algunos miembros de la familia se aparecen cuando importa. Simplemente no tenía idea de cuánto este simple acto de decencia estaba a punto de cambiarlo todo. Ese fin de semana, conduje hasta la casa de la abuela Rose con el coche lleno de comestibles y la cabeza llena de una ira que intentaba mantener bajo control. Ella merecía mi apoyo, no mi rabia, aunque la rabia era enteramente en su nombre. La encontré en su cocina preparando té con las manos temblando ligeramente, no sabía si por la edad o la emoción. No tenías que venir hasta aquí, dijo, pero su alivio al verme era evidente. Sí, tenía que hacerlo. Empecé a desempacar los comestibles, incluyendo varias bolsas de la farmacia. Recogí tus medicamentos, todos ellos, para los próximos 3 meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Savannah, eso es demasiado. No puedo dejar que lo hagas. Puedes y lo harás. Me senté frente a ella en la pequeña mesa de la cocina donde me había ayudado con la tarea durante años. Abuela, ¿puedo preguntarte algo con sinceridad? Ella asintió. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguno de ellos te ayudó realmente con algo?
Se quedó pensando un momento, revolviendo su té distraídamente. Tu madre me trajo una cacerola cuando tuve ese resfriado el invierno pasado. ¿Una cacerola? ¿Cuando estabas enferma? Y algo significativo. Porque al parecer una cacerola se supone que compensa toda una vida cuidando de todos los demás. Otra larga pausa. Supongo que ha pasado un tiempo desde que necesitaron ayudarme con mucho. Porque has estado manejando todo tú sola, ¿no es así? Incluso cuando se estaba volviendo más difícil. Ella no respondió, pero la verdad estaba escrita en su rostro. Había estado luchando financieramente durante meses, tal vez más, tratando de mantener su independencia mientras sus propios hijos se daban palmaditas en la espalda por sus vidas ocupadas. ¿Puedo ver ese chat grupal de nuevo?, pregunté suavemente. De mala gana, me mostró su teléfono. Leí los mensajes de nuevo, mi ira creciendo con cada respuesta despectiva. Pero fue el mensaje que me había perdido el que realmente me afectó. El que vino después del comentario de la tía Rebecca sobre que la abuela Rose ya había vivido lo suficiente. Mi primo Derek, el hijo de Rebecca, había escrito, tal vez sea hora de empezar a pensar en otras opciones para la abuela. Las residencias de ancianos se encargan de todo esto de los medicamentos. Otras opciones. No solo estaban desestimando sus necesidades actuales. Ya estaban planeando enviarla a una instalación para no tener que lidiar con su envejecimiento en absoluto. Porque nada dice, familia amorosa, como planear almacenar a tu abuela anciana porque sus necesidades son inconvenientes. ¿Viste el mensaje de Derek sobre la residencia de ancianos?, pregunté. El rostro de la abuela Rose se tensó. Lo vi. ¿Es eso algo que quieres? Lo que yo quiero no parece ser particularmente relevante para nadie ya, dijo con más amargura de la que nunca le había oído. Esa noche, nos sentamos en su porche delantero viendo el atardecer, algo que habíamos hecho innumerables veces cuando yo era más joven. El silencio entre nosotras era cómodo, pero podía sentir su tristeza como un peso en el aire. Sigo preguntándome en qué me equivoqué con ellos, dijo finalmente. Pensé que los había criado para ser personas amables. Los criaste para ser amables. Ellos están eligiendo no serlo. ¿Pero por qué? ¿Qué hice para que pensaran tan poco de mí? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, sin respuesta y desgarradora. Porque la verdad era que ella no había hecho nada malo. Los había amado, apoyado, sacrificado por ellos, y ahora estaban pagando ese amor con negligencia y resentimiento. Concepto revolucionario, tal vez el problema no está en la persona que lo dio todo, sino en las personas que lo dieron todo por sentado. No hiciste nada, dije con firmeza. Algunas personas simplemente se sienten incómodas cuando la persona que solía cuidarlos comienza a necesitar cuidados. Les obliga a madurar, y no están listos para esa responsabilidad. Ella asintió lentamente. Nunca quise ser una carga. Necesitar ayuda no te convierte en una carga, abuela. ¿Te hace humana? Esa noche, me quedé despierta en mi dormitorio de la infancia, mirando al techo y haciendo planes. No planes de venganza, no soy tan dramática, sino planes prácticos. La abuela Rose necesitaba una defensora. Alguien que apareciera cuando necesitara ayuda. Alguien que no la tratara como un inconveniente. Como sus propios hijos habían abdicado de esa responsabilidad, me correspondía a mí. Y honestamente, me sentí honrada de dar un paso al frente donde ellos habían dado un paso atrás. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas, aunque no tenía forma de saberlo en ese momento. Voy a empezar a venir aquí todos los fines de semana, anuncié durante el desayuno. Y voy a configurar pagos automáticos para tus medicamentos, servicios públicos y comestibles. Considéralo un sistema de apoyo familiar. Cariño, no puedes permitirte cuidarnos a las dos. Tienes tu propia vida que construir. Mi vida te incluye, abuela. Siempre lo ha hecho. Porque así es como funciona la familia de verdad. No abandonas a las personas cuando más te necesitan. Ella lloró entonces, en silencio pero de forma constante, y supe que eran lágrimas tanto de alivio como de gratitud. 3 días después, sonó mi teléfono. Era mi madre, y su tono era decididamente frío. Savannah, tenemos que hablar sobre esta situación con tu abuela. ¿Qué situación sería esa, mamá? Este acuerdo financiero que has hecho con ella.
Está enviando el mensaje equivocado a todos. ¿Qué mensaje sería ese? ¿Qué al resto de ustedes no les importa a ella? No pude evitarlo. Me reí. Mamá, al resto de ustedes no les importa a ella. Literalmente sugirieron que podría no necesitar sus medicamentos porque ya ha vivido lo suficiente. Eso no es lo que Rebecca quiso decir, y lo sabes. Entonces, ¿qué quiso decir? Porque genuinamente tengo curiosidad de qué otra manera interpretas sugerir que alguien ha vivido lo suficiente cuando pide ayuda para seguir vivo. Silencio, porque no había otra manera de interpretar ese comentario, y ambas lo sabíamos. Mira, continuó mi madre, apreciamos que quieras ayudar, pero nos estás haciendo quedar mal al resto. Y ahí estaba, la verdad. No les importaba que la abuela Rose estuviera luchando. Les importaba que mi ayuda destacara su negligencia. No se trataba de su bienestar. Se trataba de su reputación. Bien, dije simplemente. Deberían quedar mal porque son malos, al menos cuando se trata de ella. Colgué antes de que pudiera responder. 2 días después de esa conversación, algo llegó que lo cambiaría todo, aunque ninguno de nosotros lo sabía en ese momento. La llamada llegó a las 11:47 de la noche de un miércoles. Ya estaba en la cama revisando correos electrónicos en mi teléfono cuando sonó. La abuela Rose nunca llamaba tan tarde, así que respondí de inmediato, con el corazón acelerado. Abuela, ¿está todo bien? Oh, cariño, siento mucho llamar tan tarde. Su voz sonaba extraña, no molesta, exactamente, pero diferente de alguna manera, como si estuviera tratando de no reírse de una broma privada. No podía dormir y necesito preguntarte algo importante. Me senté, completamente alerta ahora. ¿Qué es? ¿Te sientes bien? Estoy bien físicamente. Es solo que algo pasó hoy y necesito verte. ¿Podrías venir este fin de semana? Sé que es con poca antelación y ya estás haciendo mucho. Siempre voy este fin de semana. Recuerda, esa es nuestra nueva rutina. Porque aparentemente soy el único miembro de la familia que entiende el concepto de consistencia. ¿Cierto? Por supuesto. Es solo que... hay algo que necesito decirte en persona. Algo importante. Había algo en su tono que nunca había oído antes. No tristeza ni preocupación, sino algo que no podía identificar del todo. ¿Emoción? No, eso tampoco era del todo correcto. Más bien como vindicación. ¿Estás segura de que estás bien? Suenas diferente. Estoy mejor que bien, cariño. Solo necesito hablar contigo cara a cara. ¿Puedes venir el viernes por la noche en lugar del sábado por la mañana? Tengo algunas cosas que quiero discutir contigo. Por supuesto. Saldré temprano del trabajo y conduciré después de que baje el tráfico. Perfecto. Y Savannah, gracias por todo lo que has hecho por mí estos últimos meses. No sé qué habría hecho sin ti. Su voz tenía una cualidad extraña, como si estuviera tratando de no estallar en carcajadas. Después de colgar, me quedé despierta preguntándome qué podría ser tan importante que no pudiera esperar hasta nuestra visita regular de fin de semana. La abuela Rose no era típicamente misteriosa sobre nada. Si algo andaba mal, generalmente lo decía. Si algo era emocionante, lo compartía de inmediato. Esta versión secreta de ella era un territorio completamente nuevo. El viernes no podía llegar lo suficientemente rápido. Salí del trabajo a las 3 de la tarde, diciéndole a mi jefe que tenía una situación familiar que necesitaba atención. A las 5:30, estaba en la autopista en dirección a la casa de la abuela Rose, mi mente repasando posibilidades. Tal vez había decidido que sí quería investigar residencias de ancianos. Tal vez un médico le había dicho algo preocupante. Tal vez la familia le había dicho algo horrible más y finalmente estaba lista para cortar con ellos por completo. El viaje normalmente tomaba 90 minutos, pero lo hice en 75, mi ansiedad haciendo que mi pie fuera más pesado en el acelerador. Cuando entré en su camino de entrada, lo primero que noté fue que todas las luces estaban encendidas. Cada ventana brillaba cálidamente contra la oscuridad del atardecer. Eso era inusual. La abuela Rose era cuidadosa con las facturas de electricidad y típicamente solo encendía las habitaciones que estaba usando.
Lo segundo que noté fue lo bien que se veía la casa. El porche estaba barrido, había flores frescas en las jardineras de las ventanas y todo parecía más pulido de lo habitual. Como si se hubiera estado preparando para un visitante especial. O como alguien que de repente había dejado de preocuparse por el costo de las mejoras en el hogar. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar, y la vista de ella me dejó sin aliento. Llevaba puesto su mejor vestido azul, el que usualmente guardaba para la iglesia y las fotos familiares. Su cabello plateado estaba peinado. Llevaba lápiz labial. Y había algo en su expresión que no había visto en meses. Se veía feliz. No solo contenta o en paz, sino genuinamente, radiantemente feliz. Como alguien que acababa de ganar la lotería. Ahí está mi chica, dijo, atrayéndome a un abrazo que duró más de lo habitual. Entra. Entra. Tengo mucho que contarte. La seguí a la sala de estar, notando que había sacado su servicio de té de porcelana fina y lo que parecía una fuente llena de mis galletas y pasteles favoritos. Definitivamente no era una visita típica de viernes por la noche. Esto era o una celebración o la cena de despedida más elaborada de la historia. Abuela, me estás poniendo nerviosa. ¿Qué está pasando? Se acomodó en su sillón favorito, todavía con esa sonrisa misteriosa. Siéntate, cariño. Lo que estoy a punto de decirte va a sonar increíble. Me senté en el borde del sofá, estudiando su rostro. No parecía enferma ni preocupada. Si acaso, parecía que estaba tratando de no estallar de emoción. Como un niño en la mañana de Navidad al que le han dicho que espere para abrir los regalos. Hace 3 meses, comenzó, compré un boleto de lotería en la tienda de comestibles. Solo un boleto, por un capricho. Nunca compro boletos de lotería, pero algo me dijo que lo intentara ese día. Mi corazón se hundió. Oh, no. La abuela Rose había caído en una de esas estafas. Alguien la había convencido de que había ganado dinero, y ahora iban a quitarle todo lo que tenía. Porque eso es exactamente lo que necesitaba mi semana. Abuso financiero de ancianos para añadir al drama familiar. Abuela, comencé, pero ella levantó una mano. Déjame terminar. Revisé los números esa noche, pero debo haberlo hecho mal porque pensé que no había ganado nada, así que me olvidé. El boleto estuvo en mi bolso durante 3 meses. Sacó del cajón de la mesita un sobre de aspecto oficial, del tipo que contiene o muy buenas noticias o muy malos problemas legales. Luego, hace 2 semanas, estaba limpiando mi bolso y encontré el boleto. Decidí revisar los números una vez más, solo para estar segura. Así que entré en internet y busqué los números ganadores de ese sorteo. Hizo una pausa, y en esa pausa vi algo en sus ojos que me hizo reconsiderar mi teoría de la estafa. Savannah, dijo en voz baja, acerté los 6 números. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La miré fijamente, procesando lo que acababa de decir. Porque seguramente no me acababa de decir lo que creo que me dijo. ¿Los 6 números? Ella asintió, luego abrió el sobre y sacó una carta oficial de la Comisión de Lotería del Estado. La de verdad, completa con sellos oficiales y lenguaje legal. Gané el premio mayor, cariño. 333 millones de dólares. La habitación dio vueltas. Parpadeé con fuerza, segura de que estaba alucinando. Porque no hay forma de que mi abuela, que recorta cupones y ahorra cada centavo, me acabara de decir que ganó más dinero del que algunos países pequeños tienen en todo su tesoro. 333 millones de dólares, repetí estúpidamente. Después de impuestos, todavía son más de 200 millones. Elegí el pago único. Miré alrededor de la modesta sala de estar, los muebles cuidadosamente mantenidos pero claramente viejos, a la mujer que había estado pidiendo ayuda a su familia con los costos de los medicamentos hace solo unas semanas. La mujer que se había estado disculpando por necesitar $200 para seguir viva. Pero les pediste dinero para tus recetas. Su expresión cambió entonces, volviéndose algo que nunca había visto antes. No del todo tristeza, no del todo ira, sino algo mucho más peligroso. Sí, dijo simplemente. Lo hice. Y en ese momento, lo entendí. La solicitud de los medicamentos no había sido sobre el dinero en absoluto. Había sido una prueba.
Una prueba que su familia había fallado de manera tan espectacular que habría sido gracioso si no fuera tan desgarrador. El silencio se extendió entre nosotras mientras yo miraba la carta de la comisión de lotería, el sello oficial luciendo imposiblemente real bajo la lámpara de su sala de estar. 333 millones de dólares. El número era tan grande que parecía ficticio, como algo de una película sobre personas cuyos problemas nunca podría entender. Una prueba, dije lentamente, todavía procesando. ¿Los pusiste a prueba? La abuela Rose asintió. Y por primera vez desde que la conocía, no parecía la mujer dulce y perdonadora que siempre ponía excusas por el mal comportamiento de los demás. Parecía alguien que había tomado una decisión calculada y estaba completamente en paz con los resultados. Como un maestro de ajedrez que acaba de revelar el jaque mate. Ya había ganado el dinero cuando envié ese mensaje pidiendo ayuda con los medicamentos, dijo. Podría haber comprado toda la farmacia si hubiera querido. Pero necesitaba saber algo. ¿Qué necesitaba saber? ¿Quién aparecería por mí cuando no hubiera nada que ganar con ello? Las palabras me golpearon como un golpe físico. No porque dolieran, sino porque capturaban perfectamente lo que había estado sintiendo durante meses. La familia había pasado años fingiendo amor, apareciendo cuando se veía bien, cuando era conveniente, cuando podría haber algo para ellos. Pero cuando la abuela Rose necesitó ayuda real, sacrificio real, inconveniencia real de su parte, habían mostrado sus verdaderos colores. Y esos colores eran feos. ¿Y yo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo tú, cariño. Solo tú apareciste. Fue entonces cuando empecé a llorar. No las lágrimas bonitas que se ven en las películas, sino los sollozos feos y abrumadores que provienen de años de sentir que no perteneces a ningún lado, seguidos por la repentina comprensión de que pertenecías a un lugar todo el tiempo. El alivio fue tan intenso que se sintió como ahogarse a la inversa. La abuela Rose se movió de su silla al sofá a mi lado, atrayéndome a sus brazos como lo había hecho cuando yo tenía 4 años y el corazón roto porque mi madre se iba. Excepto que esta vez, ella era la que había orquestado la justicia. Estoy tan orgullosa de ti, susurró en mi cabello. No porque me ayudaste financieramente, sino porque tienes un buen corazón. Porque cuando alguien a quien amas necesita ayuda, no pones excusas ni buscas formas de evitarlo. Simplemente ayudas. Concepto revolucionario, ¿verdad? Lloramos juntas durante mucho tiempo. Sus lágrimas mezclando alivio y vindicación con años de dolor acumulado. Las mías mezclando alegría y pena por todo el tiempo que habíamos perdido preocupándonos por el dinero y sintiendo que estábamos solas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté finalmente cuando ambas nos habíamos compuesto lo suficiente como para hablar. Su sonrisa era diferente a todo lo que había visto en ella antes. No la sonrisa paciente y sufrida que solía llevar, sino algo que parecía casi travieso. Como si hubiera estado planeando este momento durante meses y estuviera saboreando cada segundo. Ahora vivimos, dijo simplemente. Vivimos de verdad. Por primera vez en décadas, puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera, ayudar a quien quiera sin preocuparme por presupuestos o las opiniones de otras personas, o si estoy siendo una carga. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el pequeño jardín donde había cultivado verduras durante décadas porque los productos frescos eran caros. ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer? Negué con la cabeza. Voy a llevarte a ese viaje a Europa del que solías hablar en la universidad. El que dijiste que harías algún día cuando pudieras permitírtelo. La idea era tan surrealista que casi me reí. Abuela, nunca has estado en un avión. Bueno, supongo que es hora de que empiece a probar cosas nuevas. Además, se supone que la primera clase es bastante cómoda. Primera clase. De la mujer que solía cortar los tubos de pasta de dientes para sacar hasta la última gota. ¿Alguna vez has experimentado el momento en que toda tu comprensión de la realidad cambia tan completamente que necesitas sentarte? Eso es lo que me pasó mientras las implicaciones completas de lo que me estaba diciendo se asentaban. Mi abuela, que había recortado cupones y ahorrado cada centavo desde que la conocía, que había trabajado turnos dobles para pagar mis útiles escolares, que se había estado preocupando por los costos de los medicamentos hace solo unas semanas, era ahora una de las personas más ricas de nuestro estado. Y había usado esa riqueza para llevar a cabo la prueba de carácter más efectiva que jamás había presenciado.
El chat grupal familiar, dije de repente. Todavía tienes todos esos mensajes, ¿verdad? Sus ojos brillaron con algo que parecía claramente depredador. Cada uno de ellos. Incluyendo el comentario de Rebecca sobre que ya he vivido lo suficiente y la sugerencia de Derek sobre las residencias de ancianos. Y no tienen idea de que viste sus verdaderas opiniones sobre ti. Ninguna en absoluto. Creen que estaban teniendo una conversación privada sobre cómo manejar la carga de una madre que envejece. Pocos saben que la carga acaba de volverse financieramente independiente. Pensé en la llamada de pánico de mi madre después de que me ofreciera ayudar con los medicamentos. Lo preocupada que estaba de que mi generosidad hiciera quedar mal al resto. ¿Qué profética había resultado ser esa preocupación? ¿Vas a decírselo?, pregunté. Eventualmente. Pero todavía no. Volvió a su silla, y pude ver su mente trabajando a través de las posibilidades. Primero, quiero disfrutar este tiempo contigo. Quiero viajar y reír y dejar de preocuparme por el dinero y los sentimientos de la gente. Quiero ser egoísta por una vez en mi vida. La palabra egoísta sonaba extraña saliendo de su boca. La abuela Rose nunca había sido egoísta con nada. Había dado y dado y dado hasta que casi no quedaba nada, y las personas a las que había dado le habían pagado su amabilidad con insensibilidad. La ironía era hermosa en su totalidad. Mereces ser egoísta, dije. Te lo has ganado. Hablamos hasta casi las 2 de la madrugada esa noche, haciendo planes que iban desde lo práctico hasta lo fantástico. Quería pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa nueva con un jardín lo suficientemente grande para todas las flores que siempre había querido cultivar, donar al refugio de animales local que siempre había necesitado financiación. Quería viajar, aprender cosas nuevas, conocer gente nueva que no la conociera como la mujer que se suponía debía estar agradecida por las migajas de atención de sus propios hijos. Y quería asegurarse de que yo estuviera cuidada para siempre, de una manera que nadie pudiera deshacer o quitar. Vas a ser una joven muy rica, Savannah, dijo mientras finalmente nos preparábamos para dormir. Pero lo más importante, vas a ser libre. Libre de tener que depender alguna vez de personas que no te valoran. Mientras yacía en mi dormitorio de la infancia esa noche, pensé en la ironía de todo. La familia nos había tratado a ambas como cargas, como personas cuyas necesidades eran inconvenientes y cuyos sentimientos no importaban. Mañana, seguirían siendo esas mismas personas, viviendo sus mismas vidas pequeñas, haciendo sus mismas quejas mezquinas. Pero nosotras seríamos diferentes. Seríamos libres. Y ellos nunca lo verían venir. Porque a veces la mejor venganza es vivir bien. Y estábamos a punto de vivir muy, muy bien. A la mañana siguiente, me desperté convencida de que había soñado toda la conversación. La idea de que mi abuela fuera una ganadora de la lotería con un valor de cientos de millones de dólares era demasiado surrealista para ser real. Pero cuando entré en la cocina y la encontré haciendo panqueques mientras tarareaba, realmente tarareaba, algo que no la había oído hacer en años, supe que era verdad. Buenos días, millonaria, dije, probando cómo se sentían las palabras. Se rió, un sonido tan lleno de alegría y ligereza que me oprimió el pecho de emoción. Buenos días, cariño. ¿Cómo dormiste? Como alguien cuya vida entera acaba de cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo estás manejando todo esto? ¿No estás abrumada? Porque si de repente tuviera más dinero del que la mayoría de la gente ve en 10 vidas, probablemente estaría teniendo un ataque de pánico en un rincón. Volteó un panqueque con facilidad experta, luego se giró para mirarme. ¿Sabes qué es lo gracioso? Pensé que lo estaría. He estado viviendo con este secreto durante 2 semanas, y esperaba sentirme ansiosa o asustada por tener tanto dinero. Pero en cambio, solo me siento aliviada. ¿Aliviada? Por primera vez en mi vida, no tengo que preocuparme por nada práctico. No tengo que elegir entre comestibles y medicamentos. No tengo que sentirme culpable por querer algo bonito para mí. No tengo que depender de personas que claramente resienten tener que ayudarme. Hizo una pausa, con la espátula en la mano. Es como si alguien hubiera apagado un ruido que ni siquiera me daba cuenta de que estaba escuchando. Puso un plato de panqueques frente a mí, luego se sentó con el suyo. Quiero mostrarte algo, dijo, sacando un cuaderno que nunca había visto antes. He estado haciendo listas.
El cuaderno estaba lleno de su cuidadosa caligrafía, página tras página de planes e ideas. Algunos eran prácticos: pagar los préstamos estudiantiles de Savannah, comprar un coche fiable, establecer un fondo de emergencia. Otros eran sueños que aparentemente había estado albergando durante décadas: visitar Irlanda, donde nació mi abuela, tomar clases de cocina en Italia, aprender a pintar acuarelas. Pero fue la última sección la que me emocionó. El encabezado decía: para Savannah. Y debajo había una lista de todo lo que quería hacer posible para mí. Fondo universitario para futuros hijos que pudiera tener. Pago inicial para una casa. Capital inicial para comenzar mi propio negocio. Dinero para viajes, para experiencias, para el tipo de libertad que nunca antes había podido darme. Abuela, esto es demasiado, dije, aunque mi voz salió ahogada por las lágrimas. No es ni de lejos suficiente, respondió con firmeza. Renunciaste a tus fines de semana para conducir hasta aquí y ayudarme cuando pensabas que necesitaba $200 para medicinas. Has sido la única persona en esta familia que me ha tratado como si importara. Este dinero me permitirá mostrarte cuánto significa eso para mí. Pasamos la mañana llamando a abogados y asesores financieros, personas que se especializaban en riqueza repentina, porque aparentemente eso es algo que existe. Resulta que cuando ganas 9 cifras en la lotería, hay industrias enteras construidas para ayudarte a no arruinarlo todo. ¿Quién lo diría? Para la hora del almuerzo, teníamos reuniones programadas para la semana siguiente para establecer fideicomisos, actualizar su testamento y crear estructuras financieras que nos protegerían a ambas por el resto de nuestras vidas. Tengo una idea más, dijo mientras terminábamos de comer. ¿Qué dirías de un pequeño viaje de compras? ¿Qué tipo de viaje de compras? Sus ojos brillaron con picardía. Del tipo en el que no miramos las etiquetas de precio. 3 horas después, estábamos caminando por la tienda por departamentos más cara de la ciudad más cercana, y yo estaba teniendo una experiencia extracorporal. La abuela Rose, la mujer que había cosido parches en mis jeans porque los nuevos eran demasiado caros, estaba comprando casualmente un bolso que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Pruébate esto, dijo, sosteniendo un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler. Abuela, no puedo. Puedes y lo harás. Estamos celebrando. Su tono no admitía discusión. La vendedora claramente pensó que estábamos perdiendo su tiempo hasta que la abuela Rose entregó una tarjeta de crédito negra que no sabía que poseía. Entonces su actitud cambió tan dramáticamente que habría sido divertido si no fuera tan predecible. De repente, éramos clientas valiosas que merecían atención personal y champán de cortesía. La gente es interesante, ¿no?, murmuró la abuela Rose mientras la vendedora se afanaba a nuestro alrededor con un entusiasmo recién descubierto. Asombroso cuanto más encantadora te vuelves cuando se dan cuenta de que tienes dinero. Al anochecer, estábamos agotadas pero eufóricas. El coche estaba lleno de bolsas de compras que contenían ropa, joyas y regalos sin otra razón que porque podíamos permitírnoslos. Paramos en el restaurante más elegante de la ciudad y pedimos lo que sonara bien sin calcular el costo. La libertad era embriagadora. Sigo esperando que alguien nos diga que todo esto es un error, admití durante el postre. No es un error, cariño. Es justicia. Esa palabra, justicia, resonó con algo profundo en mi pecho, porque eso es exactamente lo que se sentía. No venganza, que habría sido mezquina, sino justicia. El universo de alguna manera había recompensado a la persona correcta. Y esa persona estaba usando su buena fortuna para cuidar del único miembro de la familia que la había cuidado a ella. ¿Qué crees que dirían si pudieran vernos ahora mismo?, pregunté. La abuela Rose lo consideró, girando su copa de vino pensativamente. Creo que se sorprenderían y luego empezarían a calcular cómo podrían beneficiarse de ello. Porque eso es lo que hacen. Ven oportunidades, no personas. ¿Estás lista para esa conversación? Porque eventualmente tendrás que decírselo. He estado pensando en eso, dijo, y he decidido que no les debo una explicación de cuándo o cómo me volví financieramente cómoda. No les debo nada en absoluto. La finalidad en su voz me dijo que había hecho las paces con lo que viniera después. La mujer que había pasado décadas poniendo excusas por el mal comportamiento de sus hijos había terminado de protegerlos de las consecuencias de sus elecciones.
Además, añadió con una sonrisa que parecía casi malvada, creo que prefiero dejar que lo descubran por sí mismos. Debería ser entretenido. Condujimos a casa esa noche con la radio puesta y las ventanillas bajadas, sintiéndonos como adolescentes que acababan de salirse con la suya con algo escandaloso. Por primera vez en cualquiera de nuestras vidas, teníamos los recursos para hacer lo que quisiéramos, y íbamos a aprovecharlo al máximo. La prueba había terminado. Habíamos pasado con creces. Ahora era el momento de recoger nuestro premio. El lunes por la mañana trajo la realidad de vuelta de golpe en forma de reuniones con abogados y sesiones de planificación financiera. Pero era un tipo de realidad diferente a la que había experimentado. Una donde la pregunta no era ¿podemos permitirnos esto?, sino ¿cómo queremos estructurar esto? Me tomé la semana libre en el trabajo, diciéndole a mi jefe que tenía una emergencia familiar que requería mi atención inmediata. Técnicamente no era una mentira. Que tu abuela se convirtiera en una ganadora de lotería de 9 cifras definitivamente calificaba como una emergencia familiar. Además, tenía la sensación de que mis días de preocuparme por el tiempo de vacaciones estaban contados. El despacho de abogados era el tipo de lugar que solo había visto en películas. Todo de caoba, libros encuadernados en cuero forrando las paredes, y el sutil aroma de colonia cara y dinero antiguo. El señor Harrison, el abogado de planificación patrimonial que la abuela Rose había elegido, era exactamente lo que esperarías de alguien que se especializaba en gestionar vastas fortunas. Parecía que cobraba más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Señora Patterson, dijo mientras nos acomodábamos en sillas que probablemente costaban más que mi coche. He revisado la documentación que proporcionó sobre sus ganancias de la lotería. Primero, permítame felicitarla por su extraordinaria buena fortuna. Gracias, respondió la abuela Rose con la compostura de alguien que había sido rica toda su vida. Me gustaría discutir la creación de fideicomisos y la actualización de mi testamento. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos en los detalles de lo que se convertiría en el plan patrimonial más completo que podría haber imaginado. La abuela Rose fue metódica y sorprendentemente conocedora de los instrumentos financieros, haciendo preguntas que dejaban claro que había estado investigando extensamente desde que ganó. Resulta que cuando tienes suficiente dinero para comprar países pequeños, desarrollas un interés en cómo funciona el dinero bastante rápido. El primer fideicomiso era para mí. 20 millones de dólares que proporcionarían un ingreso anual por el resto de mi vida, con el capital principal intacto para cualquier hijo que pudiera tener. 20 millones de dólares. Tuve que pedirle que repitiera el número 2 veces antes de que lo asimilara. Eso era más dinero del que podría gastar si intentara vivir como una estrella de cine durante los próximos 50 años. Esta estructura asegura que Savannah nunca tendrá que preocuparse por el dinero, independientemente de lo que suceda con el resto del patrimonio, explicó el señor Harrison. El resto del patrimonio, como si 20 millones de dólares fueran solo el acto de apertura. El segundo fideicomiso es para donaciones caritativas, continuó la abuela Rose. Quiero establecer una fundación centrada en el cuidado de personas mayores y el apoyo a abuelos que crían a sus nietos. Estaba donando 50 millones de dólares a causas que reflejaban su propia experiencia. Era generoso y personal, y exactamente lo que habría esperado de ella. Pero 50 millones para caridad todavía dejaban más de 100 millones para otros propósitos. Pero fue el testamento lo que realmente dejó claro cuán completamente había cambiado su perspectiva sobre la familia. Quiero ser muy específica sobre quién está y quién no está incluido como beneficiario, le dijo al señor Harrison. Mi nieta, Savannah Patterson, heredará el resto de mi patrimonio. Mis hijas, Lisa Johnson y Rebecca Williams, recibirán $1 cada una, junto con una carta explicando que su trato hacia mí en mi momento de necesidad las descalificó de cualquier herencia adicional. El señor Harrison tomó notas sin expresión, claramente acostumbrado al drama familiar en familias ricas. Aunque apuesto a que la mayoría de sus casos no involucraban a ganadores de lotería realizando elaboradas pruebas de carácter. También necesitaré especificar que mis otros nietos, Tyler, Madison, Derek y Jennifer, no reciban nada. Demostraron la misma falta de carácter que sus padres. Señora Patterson, dijo el señor Harrison con cuidado, ¿está segura de estas decisiones? La dinámica familiar puede cambiar, y la planificación patrimonial que se hace durante periodos emocionales a veces lleva a arrepentimientos más tarde.
La abuela Rose sacó su teléfono y le mostró las capturas de pantalla del chat grupal familiar, los mismos mensajes que yo había visto semanas atrás. Su expresión cambió mientras leía las respuestas despectivas a su solicitud de ayuda, particularmente el comentario de Rebecca sobre que ya había vivido lo suficiente. No estoy tomando estas decisiones emocionalmente, señor Harrison. Las estoy tomando basándome en evidencia clara del carácter de mi familia. Este hilo de texto es de cuando creían que yo estaba luchando financieramente y necesitaba ayuda con los costos básicos de los medicamentos. Sus respuestas me dicen todo lo que necesito saber sobre qué tipo de personas son. Él leyó los mensajes de nuevo, su máscara profesional deslizándose ligeramente hacia algo que parecía disgusto. Porque incluso un abogado que se especializa en disfunciones de familias ricas probablemente nunca había visto algo tan desalmado. Entiendo. En ese caso, redactaré el testamento de acuerdo con sus especificaciones. Sin embargo, debo advertirle que excluir a familiares cercanos por completo a menudo lleva a testamentos impugnados. ¿Está preparada para esa posibilidad? Lo estoy, y quiero que todo esté documentado a fondo. Cada conversación que hemos tenido hoy, cada decisión que he tomado, debe ser registrada y preservada. Quiero que no haya absolutamente ninguna duda de que estaba en mi sano juicio y actuando por mi propia voluntad cuando tomé estas decisiones. Para el final de la semana, todo era oficial. Fideicomisos establecidos, testamento actualizado y atestiguado, fundación creada y financiada. La abuela Rose había pasado de ser una mujer que se preocupaba por las facturas de servicios públicos a ser una mujer que controlaba una fundación benéfica con una dotación de 8 cifras. ¿Cómo se siente?, pregunté mientras salíamos de la última reunión. Como si finalmente pudiera respirar, dijo. Por primera vez en mi vida, tengo poder real. No el poder que viene de la culpa o la obligación, sino el poder que viene de los recursos y la elección. Esa noche, celebramos haciendo algo que ninguna de las dos había imaginado posible. Reservamos boletos de primera clase a Irlanda para el mes siguiente. La abuela Rose quería ver el pueblo donde había nacido su abuela, y ahora no solo podía permitirse el viaje, sino permitírselo con un estilo que pondría celosa a la reina. ¿Estás lista para que la familia se entere?, pregunté mientras planeábamos nuestro itinerario. Estoy lista para lo que sea que suceda, dijo. Pero Savannah, quiero que te prepares. Cuando descubran lo que han perdido, van a tratar de hacernos sentir culpables por sus propias elecciones. Van a afirmar que fueron malinterpretados, que realmente se preocupaban por mí, pero que simplemente estaban manejando las cosas mal. Tenía razón, por supuesto. Ya podía imaginar las llamadas telefónicas llorosas, las visitas repentinas, los intentos de reescribir la historia y pintarse a sí mismos como víctimas de algún tipo de malentendido. Porque eso es lo que hace la gente cuando se da cuenta de que su crueldad tuvo consecuencias. Intentan hacer que las víctimas se sientan mal por hacerlos responsables. «Prométeme algo», continuó. «Prométeme que no importa lo que digan o cuánta presión apliquen, no dejarás que te hagan dudar de lo que ambas sabemos que es verdad». Vimos su verdadero yo cuando pensaron que no había nada que ganar con la amabilidad. Todo lo demás es solo una actuación. Lo prometí, aunque no tenía idea de cuánto necesitaría ese recordatorio en las semanas venideras. La prueba había terminado. Los resultados eran finales. Ahora venía el ajuste de cuentas. La primera señal de que nuestro secreto estaba a punto de ser expuesto llegó 3 semanas después, mientras la abuela Rose y yo almorzábamos en un café en el centro de Dublín. Estábamos en el 4.º día de nuestra aventura irlandesa, llenas de pastel de pastor y emocionadas por ver la cabaña donde había nacido su bisabuela, cuando mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. «Alguien está tratando muy insistentemente de comunicarse contigo», observó la abuela Rose, sorbiendo su té con la serenidad de alguien a quien ya no le importaban las emergencias de otras personas. Miré el teléfono. 17 llamadas perdidas de varios miembros de la familia, además de una avalancha de mensajes de texto que me revolvieron el estómago. Porque nada arruina una tarde tranquila como descubrir que tu familia disfuncional se ha enterado de que estás viviendo mejor que ellos. Lo saben, dije, mostrándole la pantalla. Los mensajes eran cada vez más frenéticos. Mamá, Savannah, llámame de inmediato. Tenemos que hablar de tu abuela. Tía Rebecca, ¿por qué nadie nos dijo sobre la ganancia de la lotería de mamá? Esto es inaceptable. Primo Derek, vamos todos a discutir esta situación con la abuela Rose.
¿Dónde estás? Jennifer, mamá está enloqueciendo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo se enteraron?, preguntó la abuela Rose, aunque no parecía particularmente preocupada, más bien ligeramente curiosa sobre qué dominó había caído primero. Revisé más mensajes hasta que encontré la respuesta. Mi prima Jennifer había publicado una captura de pantalla de lo que parecía ser una red social. Alguien había reconocido a la abuela Rose en una foto que yo había publicado de nosotras en el hotel de lujo en Dublín y la había relacionado con una mujer que sabían que había ganado la lotería recientemente. Porque en la era de las redes sociales, ni siquiera los ganadores de la lotería pueden escapar de que sus asuntos sean expuestos por gente entrometida con demasiado tiempo libre. Aparentemente, alguien te reconoció en mi publicación de Instagram y recordó haber oído hablar de una ganadora de la lotería local, dije, mostrándole la evidencia. Jennifer vio el comentario y ató cabos. Leímos los mensajes cada vez más alarmados de la familia. Era fascinante ver la progresión de la confusión a la indignación y al cálculo desesperado, todo sucediendo en tiempo real a través de múltiples hilos de texto. Bueno, dijo la abuela Rose con suavidad, supongo que eso resuelve la cuestión de cuándo decírselo. Mi teléfono sonó. El nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Debo contestar?, pregunté. Podrías hacerlo. Mejor controlar la narrativa desde el principio. Se reclinó en su silla con el aire de alguien que se acomoda para ver un espectáculo entretenido. Contesté en alta voz. ¿Savannah? La voz de mi madre estaba más aguda de lo normal, el estrés evidente en cada sílaba. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar de tu abuela inmediatamente. Hola, mamá. Estoy en Irlanda con la abuela Rose. Nos lo estamos pasando muy bien. Tomé un sorbo deliberado de mi té. El tiempo ha estado precioso. ¿Irlanda? ¿Qué están haciendo en Irlanda? ¿Y por qué nadie nos dijo sobre su ganancia en la lotería? Tuvimos que enterarnos por las redes sociales. Probablemente porque bloqueaste su número de teléfono, dije con calma. Es difícil compartir buenas noticias cuando no contestas sus llamadas. Silencio. Luego, ese no es el punto. El punto es que esto afecta a toda la familia y deberíamos haber sido informados. ¿Afecta a la familia cómo, exactamente? Porque genuinamente tenía curiosidad por su lógica aquí. Bueno, obviamente hay decisiones que tomar sobre cómo manejar tanto dinero. Planificación financiera, implicaciones fiscales, asegurarse de que no se aprovechen de ella los estafadores. La repentina preocupación por el bienestar de la abuela Rose era tan transparentemente interesada que casi me reí. Hace 3 semanas, estas mismas personas habían sugerido que no necesitaba sus medicamentos porque ya había vivido lo suficiente. Ahora, de repente, estaban preocupados de que se aprovecharan de ella. La ironía era hermosa. Mamá, ya ha manejado toda la planificación financiera y las implicaciones fiscales. Ha estado trabajando con algunos de los mejores abogados y asesores del Estado y gastando más en honorarios legales de lo que tú ganas en un año. Pero, ¿quién está contando? ¿Lo ha hecho? ¿Desde cuándo sabe ella de esas cosas? Desde que vale más que el PIB de países pequeños, pensé. Asombroso lo rápido que la gente desarrolla sofisticación financiera cuando tiene algo significativo que gestionar. Se ha estado educando con ayuda profesional. Resulta que es bastante capaz de tomar sus propias decisiones. Mira, continuó mi madre, vamos todos a su casa esta noche para discutir la situación como familia. Tienes que volar de regreso inmediatamente. En realidad, no. Estaremos en Irlanda otra semana. Tendrán que discutirlo sin nosotras. La idea de ellos reunidos en su casa vacía planeando su intervención era casi demasiado perfecta. Savannah, esto no es una petición. Es una emergencia familiar. Qué curioso, dije. Pero cuando la abuela Rose tuvo una emergencia real y necesitó ayuda con los costos de los medicamentos, no pareciste pensar que merecía mucha preocupación familiar. La abuela Rose asintió aprobadoramente desde el otro lado de la mesa. Más silencio. Prácticamente podía oírla buscando una respuesta que no la hiciera sonar como la hija insensible que todos sabíamos que era. Eso fue diferente, dijo finalmente. Eso fue solo un problema de flujo de efectivo temporal. Esto es dinero que cambia la vida.
Tienes toda la razón, mamá. Esto es dinero que cambia la vida. La pregunta es, ¿la vida de quién va a cambiar? Después de colgar, la abuela Rose y yo nos sentamos en un silencio cómplice, observando a los turistas tomar fotos del antiguo castillo frente a nuestro café. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó. Pensé en los miembros de la familia que probablemente se estaban reuniendo en su casa vacía en ese momento, llenos de justa indignación por haber sido excluidos de decisiones financieras de las que nunca tuvieron derecho a formar parte en primer lugar. Estoy lista, dije. Pero, ¿lo estás tú? Esto se va a poner feo. Ella sonrió. Y había algo casi depredador en ello, como un jugador de ajedrez que había esperado 20 movimientos para este momento exacto. Cariño, ya ha sido feo. Ellos lo hicieron feo cuando me descartaron como una carga y sugirieron que podría no necesitar vivir mucho más. Ahora van a aprender que la fealdad tiene consecuencias. Mi teléfono vibró con otro texto de Rebecca: sabemos que estás influenciando sus decisiones. Esto tiene que parar. Le mostré el mensaje a la abuela Rose. Influenciando sus decisiones, repitió, negando con la cabeza. Como si no fuera capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi propio dinero. Porque claramente una mujer de 77 años no podría entender conceptos complejos como la amabilidad y las consecuencias. ¿Qué quieres hacer? Lo consideró por un momento, luego sacó su propio teléfono. Creo que es hora de una última prueba, dijo, abriendo sus contactos. Veamos cómo reaccionan cuando se den cuenta de exactamente cuánto han perdido. Comenzó a componer un mensaje de texto grupal, sus dedos moviéndose con precisión deliberada. Entiendo que todos están preocupados por mi ganancia en la lotería. Por favor, sepan que he tomado decisiones cuidadosas y bien consideradas sobre la planificación de mi patrimonio. Savannah y yo estamos en Irlanda celebrando, y estaremos felices de discutir todo cuando regresemos. Mientras tanto, quizás quieran reflexionar sobre cómo su respuesta a mi solicitud de ayuda con los costos de los medicamentos influyó en mi pensamiento sobre la familia y la herencia. Pulsó enviar, luego guardó su teléfono. Ahora esperamos, dijo. La respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad con llamadas de pánico y mensajes de texto cada vez más desesperados. Pero estábamos a 5,000 millas de distancia, sorbiéndote en un país donde ninguno de ellos podía alcanzarnos. Finalmente libres para disfrutar sin su drama y sus demandas. Por primera vez en nuestras vidas, teníamos todas las cartas, y nos íbamos a tomar nuestro tiempo para decidir cómo jugarlas. Los mensajes que inundaron nuestros teléfonos durante los siguientes 3 días habrían sido hilarantes si no fueran tan patéticamente predecibles. La familia había pasado por lo que parecían ser las 5 etapas del duelo a velocidad de vértigo, aterrizando de lleno en la negociación con una saludable dosis de desesperación. Rebecca, mamá, creo que ha habido un malentendido sobre nuestra conversación sobre tus medicamentos. Solo intentábamos ayudarte a explorar todas tus opciones. Mamá, cariño, sabes cuánto te amamos y respetamos todos. El dinero no debería cambiar las relaciones familiares. Derek, abuela Rose, nunca dije nada sobre la residencia de ancianos. Solo preguntaba si necesitabas ayuda para investigar servicios para personas mayores en caso de que alguna vez los quisieras. Venía de un lugar de amor. Jennifer, creo que alguien podría estar tergiversando nuestras palabras y haciéndonos sonar terribles. ¿Podemos, por favor, sentarnos todos y aclarar las cosas? Cada mensaje era una obra maestra de historia revisionista, intentando reformular su insensibilidad como preocupación y su negligencia como apoyo amoroso. Era como ver a un grupo de personas intentar convencerte de que arriba era abajo y negro era blanco, excepto que estaban demasiado aterrorizados para ser convincentes. Creen que somos idiotas, dije, revisando el último lote mientras esperábamos nuestro vuelo a Londres. Decidimos extender nuestro viaje, añadiendo unos días en Inglaterra antes de regresar a casa para enfrentar el circo familiar. Creen que somos las mismas personas que éramos hace un mes, corrigió la abuela Rose. Personas que aceptarían sus excusas y harían concesiones por su comportamiento porque teníamos miedo de estar solas. Tenía razón. Toda la estrategia de la familia se basaba en la suposición de que todavía necesitábamos su aprobación, que todavía éramos la abuela y la nieta que soportarían su indiferencia en lugar de arriesgarse al rechazo completo. No tenían idea de que todo había cambiado.
Ya no teníamos miedo de estar solas, porque nos teníamos la una a la otra y los recursos para construir cualquier tipo de vida que quisiéramos. Mira dije, leyendo desde mi teléfono. Tyler dice que está devastado porque ha habido una mala comunicación en la familia y quiere reconstruir nuestras relaciones sobre una base de honestidad y amor. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Honestidad y amor, repitió la abuela Rose. ¿Dónde estaba la honestidad cuando participó en la planificación grupal que nos excluyó? ¿Dónde estaba el amor cuando se rió de las bromas sobre mi edad y mi salud? Los mensajes habían evolucionado de confusos a aterrorizados, a enojados, a suplicantes en el transcurso de 72 horas. Era fascinante ver a personas que se habían sentido tan cómodas descartándonos darse cuenta de repente de que su futuro financiero podría haber estado ligado a nuestra buena voluntad. La transformación de la crueldad casual a la amabilidad desesperada era casi artística en su totalidad. El último mensaje de mamá era particularmente desesperado. Savannah, sé que no he sido la madre perfecta, pero siempre te he amado. Por favor, no dejes que el dinero se interponga entre nuestra familia. Podemos superar esto si solo hablamos. ¿Quieres superar esto?, dije, mostrándole el mensaje a la abuela Rose. Estoy segura de que sí, ahora que hay algo significativo en juego. La voz de la abuela Rose era seca como el polvo. Curioso lo rápido que resurge el amor familiar cuando hay una fortuna involucrada. La etapa de nuestro viaje en Londres fue pura magia. Nos alojamos en Claridge's, vimos 3 espectáculos del West End y realizamos un tour privado del castillo de Windsor. Cada mañana traía nuevos mensajes de miembros de la familia que claramente estaban en espiral al darse cuenta de que no íbamos a volver corriendo a casa para calmar sus sentimientos y arreglar sus relaciones. La desesperación era palpable, incluso a través de mensajes de texto. Pero fue el mensaje que llegó en nuestro último día en Londres el que realmente dejó claro cuán completamente habían malinterpretado la situación. Rebecca envió un largo texto que debió haberle llevado 1 hora componer. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra dinámica familiar, y me doy cuenta de que quizás no hemos sido tan atentos como deberíamos. Sé que debes sentirte herida y pasada por alto, y lamento de verdad mi parte en eso. Cuando llegues a casa, me encantaría sentarme y hablar sobre cómo podemos todos mejorar en el futuro. Ya he empezado a investigar servicios de cuidado que podrían ayudarte con las tareas diarias, y Derek y yo estaríamos felices de turnarnos para visitarte más regularmente. Somos familia, y la familia se cuida mutuamente. Espero que puedas perdonarnos por no haberlo visto claramente antes. Leí el mensaje en voz alta a la abuela Rose mientras empacábamos nuestras maletas. Servicios de cuidado, repitió cuando terminé. ¿Tareas diarias? ¿Visitarme más regularmente? Todavía piensan que eres una carga que hay que gestionar, me di cuenta. Incluso ahora, sabiendo que tienes cientos de millones de dólares, te ofrecen gestionar tu declive en lugar de incluirte realmente en sus vidas. La audacia era impresionante. Porque así es como ven a las personas mayores, cariño. Como problemas que hay que resolver, no como seres humanos con su propia agencia y deseos. Dobló su ropa de diseñador con cuidado, cada prenda probablemente valiendo más que el salario mensual de Rebecca. No pueden concebirme como alguien con poder y opciones. Para ellos, sigo siendo la anciana que necesita su caridad. El vuelo a casa nos dio 12 horas para prepararnos para lo que nos esperaba. Sabíamos que la familia estaría reunida en la casa de la abuela Rose, probablemente planeando algún tipo de intervención o emboscada emocional diseñada para restaurar su acceso a la herencia que habían perdido. ¿Estás nerviosa?, pregunté cuando nuestro avión comenzó su descenso. No nerviosa, curiosa. Quiero ver si han aprendido algo de esta experiencia, o si simplemente van a redoblar su sentido de derecho. Miró por la ventana las luces de la ciudad de abajo. Apuesto por el sentido de derecho. Basándome en los mensajes de texto, sospechaba que ya sabíamos la respuesta a esa pregunta. Tomamos un taxi directamente desde el aeropuerto hasta la casa de la abuela Rose, llegando a las 7 de la tarde para encontrar 4 coches en el camino de entrada. A través de las ventanas delanteras, podíamos ver figuras moviéndose dentro. La familia se había instalado en su ausencia. Porque nada dice el respeto por los límites como entrar en la casa de alguien para planificar tu intervención financiera. Nos han estado esperando, observó la abuela Rose con diversión. Qué amables de su parte interesarse finalmente en pasar tiempo en mi casa.
Mientras nos acercábamos a la puerta principal, podía oír voces dentro. Múltiples conversaciones ocurriendo a la vez, el sonido de personas que habían esperado demasiado y se estaban quedando sin paciencia. La abuela Rose se detuvo con la llave en la cerradura. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda lo que aprendimos en Irlanda, dijo. No somos las mismas personas que se fueron de aquí hace 3 semanas. No les debemos explicaciones ni disculpas. Les debemos exactamente lo que nos dieron cuando los necesitamos, nada. Giró la llave y abrió la puerta. Hola a todos, gritó alegremente. Estamos en casa. La conversación se detuvo al instante. Desde la sala de estar llegó el sonido de sillas raspando y pasos apresurados hacia el vestíbulo. Habían venido a reclamar su herencia. Estaban a punto de descubrir que no quedaba nada que reclamar. La escena que nos recibió en la sala de estar habría sido cómica si no fuera tan perfectamente representativa de todo lo que estaba mal con la dinámica de nuestra familia. Se habían dispuesto como un tribunal, mamá y Rebecca en el sofá, Derek y Jennifer en los sillones, Tyler y Madison de pie detrás de ellos como refuerzos. La mesa de centro estaba cubierta de papeles, impresiones sobre planificación financiera, derecho sucesorio y lo que parecían investigaciones sobre ganancias de lotería. Se habían preparado para la batalla. Lástima que hubieran traído pistolas de agua a una guerra nuclear. Ahí están, dijo Rebecca, levantándose con el aire de alguien a quien le habían causado una gran molestia. Hemos estado esperando durante horas. No esperábamos un comité de bienvenida, respondió la abuela Rose con suavidad, acomodándose en su silla favorita con la compostura de alguien que entra en su propia sala de estar, lo cual, seamos honestos, estaba haciendo. ¿A qué debemos esta reunión? Mamá, necesitamos hablar sobre esta situación de la lotería, dijo mi madre, su voz adquiriendo el tono que usaba cuando yo tenía 10 años y había hecho algo que requería una conversación seria. Hay decisiones importantes que deben tomarse, y nos preocupa que no tengas toda la información que necesitas. Yo permanecí de pie junto a la puerta, en parte porque no había otro asiento y en parte porque quería observar toda la escena desde la distancia. La dinámica de poder en la habitación era fascinante. Claramente esperaban controlar esta conversación, pero la calma confianza de la abuela Rose ya los estaba desequilibrando. ¿Qué decisiones serían esas?, preguntó ella. Su voz era agradable, pero podía oír el acero debajo. Bueno, la planificación financiera, por un lado, dijo Derek, inclinándose hacia adelante con seriedad. Tanto dinero requiere una gestión profesional, estrategias fiscales, planificación patrimonial. Señaló los papeles en la mesa de centro como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Todo eso ya ha sido manejado, dijo la abuela Rose. He estado trabajando con Harrison, Keller y asociados durante las últimas 3 semanas. Todo está correctamente estructurado y legalmente protegido. La expresión en la cara de Derek no tenía precio, como si alguien le acabara de decir que Santa Claus no era real. La familia intercambió miradas. Claramente, esta no era la respuesta que esperaban. Mamá, dijo Rebecca con cuidado, solo nos preocupa que hayas sido influenciada al tomar estas decisiones. Ganar tanto dinero puede ser abrumador, y a veces la gente se aprovecha de las personas mayores que de repente adquieren riqueza. La implicación era clara, yo era la que se estaba aprovechando de ella, porque obviamente una mujer de 77 años no podía tomar decisiones financieras inteligentes por su cuenta. ¿Estás sugiriendo que Savannah me está manipulando?, preguntó la abuela Rose, su voz todavía agradable, pero con un filo que reconocí como peligroso. No estamos sugiriendo nada, dijo mi madre rápidamente. Solo decimos que las decisiones financieras importantes probablemente deberían discutirse con toda la familia. Toda la familia, repitió la abuela Rose. Concepto interesante. ¿Cuándo exactamente nos convertimos en el tipo de familia que discute decisiones importantes juntos? Silencio. Porque todos sabían la respuesta, nunca. Habían tomado decisiones sobre vacaciones, reuniones y eventos sin consultarnos a ninguna de las dos durante años. Pero de repente, cuando había dinero de por medio, todos abogaban por la unidad familiar. Esto es diferente, mamá, dijo Rebecca. Esto afecta a todos. ¿Cómo afecta a todos? La pregunta fue hecha con tanta inocencia, pero pude ver que se estaba tendiendo la trampa. Más miradas incómodas, porque la respuesta honesta era que les afectaba financieramente,
pero admitirlo significaría reconocer que su preocupación no era realmente por el bienestar de ella. Bueno, la planificación de la herencia, por ejemplo, dijo Jennifer, asegurarse de que el dinero permanezca en la familia para las generaciones futuras. Ya veo. ¿Y qué les hace pensar que alguno de ustedes heredaría este dinero? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Observé cómo la realidad de la situación comenzaba a amanecer en sus rostros. Era como ver a la gente darse cuenta de que habían estado jugando el juego equivocado todo el tiempo. Eres nuestra madre, dijo Rebecca, como si eso lo explicara todo. Como si dar a luz a alguien te garantizara acceso a su fortuna décadas después. Sí, lo soy. También soy la mujer que les pidió ayuda con los costos de los medicamentos hace 3 semanas. Y su respuesta fue sugerir que podría no necesitar los medicamentos porque ya había vivido lo suficiente. Tyler se movió incómodo. Abuela Rose, creo que pudo haber habido alguna falta de comunicación sobre esa conversación. Falta de comunicación. Sacó su teléfono y comenzó a leer los mensajes de texto guardados. Rebecca Williams, honestamente, a su edad, ¿cuánto tiempo más necesita realmente estos medicamentos? Ya ha vivido más que la mayoría de la gente. El rostro de Rebecca se puso blanco. Eso no. No quise decir eso así. ¿Cómo quisiste decirlo, entonces? Porque me parece bastante claro. Yo solo. Estaba tratando de decir que tal vez los medicamentos no eran tan esenciales como pensabas. Rebecca estaba dando tumbos ahora, tratando de retractarse de palabras que no podían ser retiradas. Porque ya había vivido lo suficiente. Eso no es lo que quise decir. Pero todos sabíamos que era exactamente lo que había querido decir. Y ahora estaba atrapada por su propia crueldad. La abuela Rose continuó leyendo del hilo de texto, su voz firme y objetiva mientras relataba cada respuesta despectiva, cada sugerencia de que explorara otras opciones en lugar de esperar ayuda de sus propios hijos. La documentación era devastadora en su totalidad. ¿Alguno de ustedes recuerda haber enviado estos mensajes?, preguntó cuando terminó. Admisiones entre dientes e intentos de explicación llenaron la habitación. Lo recordaban bien. Simplemente no esperaban ser responsabilizados por sus palabras. Bien, porque he estado pensando mucho en ellos durante las últimas semanas. Verán, cuando envié ese mensaje pidiendo ayuda, ya tenía el dinero para pagar mis medicamentos. Ya tenía suficiente dinero para pagar los medicamentos de todos por el resto de sus vidas. La habitación quedó completamente en silencio. Completamente. Se podría haber oído caer un alfiler. Los estaba poniendo a prueba. A todos ustedes. Quería ver quién aparecería por mí cuando no hubiera nada que ganar con ello. La comprensión apareció en sus rostros, seguida rápidamente por el pánico. El juego de ajedrez que pensaban que estaban jugando en realidad había terminado hacía semanas. Solo Savannah pasó esa prueba. Solo Savannah se ofreció a ayudar sin condiciones ni juicios. Solo Savannah me trató como familia cuando pensó que no tenía nada que ofrecer a cambio. Mamá, dijo mi madre desesperadamente, si hubiéramos sabido. ¿Si hubieran sabido qué? Si hubieran sabido que era rica, ¿habrían sido más amables? Si hubieran sabido que había algo que ganar, ¿habrían sido más generosos? Su voz era cortante ahora, toda pretensión de amabilidad desaparecida. Eso era exactamente lo que ella estaba diciendo, pero no podía admitirlo sin sonar tan terrible como realmente era. Podemos hacerlo mejor, dijo Derek. Podemos aprender de esto y ser una familia de verdad en el futuro. Estoy segura de que pueden, asintió la abuela Rose. Pero lo harán sin acceso a mi dinero. Se levantó y caminó hacia la repisa de la chimenea, donde guardaba papeles importantes. He actualizado mi testamento, anunció, sacando un documento de aspecto oficial. Savannah lo hereda todo. El resto de ustedes reciben $1 cada uno, junto con copias de los mensajes de texto que explican por qué. La explosión de voces fue inmediata y superpuesta. No puedes hablar en serio. Esto es una locura. Mamá, Savannah te envenenó en nuestra contra. Estás cometiendo un gran error. Pero la abuela Rose permaneció tranquila, dejándolos enfurecerse hasta que se agotaron. Había tenido semanas para prepararse para este momento,
y sus reacciones eran exactamente las que esperaba. Hablo completamente en serio, dijo cuando finalmente se callaron. Y mi decisión es final. El testamento ha sido debidamente ejecutado y atestiguado. El señor Harrison me asegura que es legalmente inquebrantable. Mamá, por favor, intentó Rebecca una última vez. ¿Somos tus hijas? Sí, lo son. Y cuando necesité que actuaran como hijas, actuaron como extrañas. Ahora pueden vivir con las consecuencias de esa elección. Uno por uno se fueron, algunos enojados, otros suplicando, todos ellos finalmente entendiendo que sus años de crueldad casual les habían costado todo. La casa quedó en silencio, excepto por el sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe y los motores arrancando. Cuando el último coche salió del camino de entrada, la abuela Rose y yo nos sentamos en su tranquila sala de estar, rodeadas por los papeles que habían dejado esparcidos en la mesa de centro. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Libre, dijo simplemente. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Y lo estábamos. Libres de personas que solo nos valoraban cuando podían beneficiarse de nosotras. Libres de la obligación de aceptar un maltrato porque provenía de la familia. Libres para construir cualquier tipo de vida que quisiéramos, rodeadas de personas que eligieron amarnos sin condiciones. La lotería nos había dado dinero. Pero la prueba nos había dado algo más valioso, claridad sobre quién realmente pertenecía a nuestras vidas. Y resultó que éramos suficientes la una para la otra. Más que suficiente. Porque a veces las mejores familias no son aquellas en las que naces. Son las que eliges. Y nosotras nos habíamos elegido mutuamente mucho antes de que hubiera dinero de por medio. Ese es un amor que no se puede comprar, vender ni heredar.